¿Qué es lo que pasa? Gente del buen saber, en este video te estaré presentando la placa base Gigabyte B560M Aorus Pro AX. En muchas ocasiones, los modelos micro ATX basados de placas ATX son alternativas muy buenas a tener en cuenta a la hora de comprar una motherboard, ya que disponen de muchos de los apartados de su modelo original, pero ante reducciones a partir de su precio que determinan en varias ocasiones nuestras decisiones de compra. Y precisamente al basarnos en este punto, una versión micro ATX de placas como Aorus Pro son modelos muy importantes a considerar, y con este video estaremos viendo una muestra de esto ante la placa B560M Aorus Pro, tanto para este modelo base como la versión AX con este extra en la conectividad. En ambas te estaré mostrando cada una de sus características, como a su vez las ventajas y desventajas que se nos van a representar si estamos pensando en alguna de estas como una opción. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que empezando con ese apartado de características, en este caso como es evidente nos encontraremos con una placa bajo el chipset B560 y el socket LGA 1200, que nos estaría dando soporte a procesadores Intel desde la 10ª generación a la 11ª generación, lo cual incluye desde procesadores Celeron, Pentium, como a su vez líneas de Android 9, i7, i5 e i3. Y en este caso, gracias al VRM planteado para este modelo, el soporte seguro ante los procesadores de la mayor gama es factible. Ya para el lado de su memoria RAM, nos encontraremos que es necesario poseer memorias de tipo DDR4 con un máximo de 128 GB, por lo cual se debe disponer de un máximo por módulo de 32 GB. En relación con su frecuencia, por el chipset implementado se delimita hasta los 2933 MHz en caso de contar con procesadores dentro de la 10ª generación. Para la 11ª generación, esta frecuencia sin modificaciones llegaría hasta los 3200 MHz, y estas modificaciones lo es tener presente, ya que a su vez contaremos con soporte ante perfiles XMP, a través de los cuales podemos llevar estas frecuencias hasta los 5333 MHz. Si nos situamos en su almacenamiento, estaremos contando con 6 puertos SATA de 6 GB por segundo, que pueden ser configurados en modo RAID 0, 1, 5 y 10. Adicional a esto encontraremos 2 M.2, el principal dentro de los mismos, manteniendo el soporte para PCI Express 4.0, y por ende tan solo sería desbloqueable ante procesadores de la 11ª generación para tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 2280. Para el segundo M.2 nos brindaría soporte en PCI Express 3.0 y SATA, y en tarjetas de formato desde el 2260 hasta el 2210. En cuanto a sus puertos de expansión, se nos presentarían 2 PCI Express con el formato X16, pero tan solo el principal dentro de los mismos estaría corriendo por 16, y en caso de contar con un procesador dentro de la 11ª generación, se ejecutaría en su versión 4.0. Para la segunda conexión, aunque presente formato X16, en realidad estará corriendo por 4 y en su versión 3.0. Adicional a esto encontraremos un PCI Express X1 3.0. Cada una de estas características serían acompañadas junto al códec de audio ALC 897, y si es que incluimos la versión AX, se nos suministra la tarjeta AX 200, desde la que disponemos tanto de Wi-Fi 6 como Bluetooth 5.1. Ya dentro de sus conexiones internas y fuera de un carácter común para el funcionamiento propio del sistema, podemos encontrar una conexión para bombas de agua, 3 conexiones para ventiladores externos, 2 conexiones de tipo ARGB, 2 conexiones de tipo ERGB, un USB 3.2 de primera generación tipo C, un USB 3.2 de primera generación tipo A, 2 USBs 2.0, 2 encabezados de tipo Thunderbolt, una conexión TPM, y por último se estaría destacando la utilidad QFlash Plus Button. Ya para el lado de sus conexiones externas se nos estarían presentando un puerto PC2 para teclados y ratones, 6 USBs 2.0, un DisplayPort, un HDMI, un USB 3.2 de segunda generación tipo C, un USB 3.2 de segunda generación tipo A, 2 USBs 3.2 de primera generación, una conexión RJ45 de 2.5 GB y 6 conectores de tipo jack. Ya por último, nos encontraremos con un diseño de 13 fases de alimentación que estarían completamente recubiertos por una disipación pasiva. Cada una de estas serían las características presentadas ante esta placa en un formato de tipo micro ATX, donde nos encontraremos con bastantes cercanías con su modelo ATX, tanto al momento de conservar el VRM que se planteó para esta placa, como a su vez mucha de la conectividad. Hay algunos de los apartados que no se conservarían, pero precisamente estarían mayormente relacionados con el formato de la placa, y en varios de estos son determinados a ensambles en específico, y precisamente ante la conservación de muchos de estos añadidos y ante la disminución en costos
costo que supuso es donde mejor se llegaría a establecer frente a su competencia, aunque de igual manera, si esta opción no te llega a convencer por las características o precio planteado para la misma, en la descripción vas a encontrar un enlace con más posibilidades en placas base que se van a ajustar mejor a lo que tengas en mente. Y así, como cada una de esas características nos plantean una placa base con muy buenas prestaciones para realizar nuestros ensambles, de igual manera al reconocer aquellas ventajas que nos puede plantear es un apartado fundamental, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que jugarían a su favor. Entrega de energía. Probablemente este sea una de las ventajas que mayor se pueden destacar con este modelo, ya que el VRM que planteó y por el precio que se le determinó dan buena referencia frente a competencias directas con las gamas superiores en B560. El decir esto parte precisamente de encontrarnos con el mismo diseño suministrado para la B560 Urus Pro en su formato ATX, 13 fases de alimentación, 12 para su subcore ante un diseño directo, sin la inclusión de dobladores o diseños de riel dividido, bajo el controlador ISL 69269 planteado aún para modelos de mayor gama ante chipsets como Z590, así como también los mismos MOSFET de V-Shake SIG 651A. Estas dos placas de diferentes formatos presentan el mismo diseño pero bajo un cambio en la disipación, evidentemente favoreciendo al modelo ATX. La cuestión es que la eficiencia es muy similar entre los mismos y ambas placas contarán con las posibilidades de plantear ensambles para la gama alta ante líneas de procesadores como i9. Tampoco se puede destacar como las mejores alternativas para el overclock precisamente porque hay diseños para el VRM de estas placas mucho mejor construidos con mejoras en cantidad y calidad, pero son buenas opciones ante un overclock moderado en procesadores de la mayor gama en el mercado y guardan cercanía frente a placas como Z590 Gaming X, UD o Vision G, pero donde precisamente se destaca este modelo con su competencia es en cuanto al precio que plantea, ya que a pesar de mantener el mismo VRM, por lo menos con la versión ATX, el diferenciador principal se encontraría en algunas conexiones que por el formato planteado por la placa no van a estar disponibles, pero sí que serían el determinador en esta reducción en costo a favor de este modelo por el balance establecido. Ventajas adicionales que estaremos encontrando. Aquí se seguirán representando varias ventajas detrás de esta motherboard, que van a estar principalmente constituidas por la conectividad de la placa, ya que a pesar de ser un modelo micro ATX, llegó a contar con un gran margen de posibilidades en este apartado, ante por ejemplo la inclusión de PCI Express 4.0, que se presentaría tanto en su M.2 principal como en su PCI Express X16 principal. Estas dos conexiones mantienen el soporte para funcionar a través de PCI Express 4.0, si es que incluimos un procesador de la 11ª generación en nuestras configuraciones, así como también en relación a esto se incluye un segundo M.2 dentro de la placa, y el M.2 antes mencionado ya dispondrá de una disipación para las unidades que alberguemos dentro de la misma. En relación a este PCI Express X16 principal, añadiré un reforzamiento para su conexión a fin de impedir el daño de la misma ante la tensión ocasionada por tarjetas de video con un peso elevado, y a su vez, gracias al segundo PCI Express con el formato X16 se mantiene compatibilidad con Crossfire para configuraciones en doble GPU desde AMD. Las conectividades para internet también estarían destacando desde una conexión a Ethernet de 2.5 GB, como a su vez que en cuyo caso de requerir conexiones inalámbricas, el aumento en el costo de la placa no a un incremento tan amplio. Para la personalización ya se plantea el estándar de dos conexiones de tipo ARGB y dos conexiones de tipo RGB modificables a partir de RGB Fusion. En cuanto a USB tipo C, se establecen conexiones a partir de su backplate como encabezados internos destinados para el gabinete. Ya encontraremos una utilidad Flash BIOS como QFlash Plus Button, desde la que se facilitan procesos de actualización en la BIOS aún sin un CPU en el sistema. Se plantea el mismo margen en cuanto a las frecuencias para las memorias RAM que modelos de mayor gama dentro de Gigabyte. Ya encontraremos encabezados para Thunderbolt en caso de requerir tarjetas externas con estos fines, y más allá de esto lo único a destacar sigue siendo su precio, principalmente frente a la comparación tanto con los modelos en B560 y sobre todo en Z590, donde el aumento en algunas conexiones que muchas veces ni ocupamos incrementó en gran medida los costos para estas placas y un mejor balance para esta versión micro ATX, aunque de igual manera evidentemente no es una placa que vaya a estar exenta de contener algunas desventajas, por lo cual estos serían algunos de esos puntos que no jugarían a favor de este modelo. Aquí, como en muchas de las situaciones, el gran margen de desventajas que se pueden plantear son apartados principalmente establecidos ante la comparación con modelos de mayor gama en el mercado, y gracias a los precios planteados para su construcción se permiten muchas más características, ya sea a partir de enfoques en la conectividad
calidad, donde encontraremos que hay placas con una mayor cantidad de conexiones ante PCI Express 4.0, principalmente determinadas en sus M.2, y frente a este modelo, inclusive conexiones a M.2 extra, aparte de las dos que contienen, y cada una de estas ante la disipación correspondiente para las unidades que situemos. Relacionado con esto, a su vez, aquellos modelos con mejoras ante Thunderbolt, ya sea a partir de controladores unificados para estas funciones o simplemente mejoras en las versiones de sus encabezados. Desde otros sectores, los enfoques hacia overclock dan consigo modelos con un VRM mejor construido ante una representación de más fases para estos V-Core, o propiamente ante mejoras en los MOSFET que plantea cada uno de estos modelos, y en general se pueden seguir representando ventajas que se encontrarían en otras placas base y que por el costo que se le determinó a esta es imposible que los contenga, pero principalmente cada una de estas mejoras son a dependencia de este precio, aunque por otro lado también encontraremos problemas ante anchos de banda compartido entre conexiones, ya que el segundo M.2 que dispone de la placa comparte anchos de banda con el puerto SATA 1, y al ocupar este M.2 con una unidad de tipo SATA, esta conexión SATA 1 será deshabilitada, quedando a disposición 5 puertos SATA de los 6 presentes. No es un problema muy grande, pero sí que lo debemos tener presente ante ciertas construcciones. En conclusión, probablemente en la actualidad esta placa sea uno de los modelos mejor balanceados para estos procesadores Intel de la 11ª generación, y mucha de esta parte buena se determina por el VRM de la placa y por no dar una reducción frente a su versión ATX, conservando cada uno de los componentes y tan solo diferenciándose por la disipación. La cuestión es que planteó esta misma base, pero no los mismos costos por la reducción en conexiones que supone una placa micro ATX, una reducción que, si se ve desde un panorama general, lo único que se puede dar en falta se basa en un M.2 extra para el estándar de 3 conexiones de este tipo, y que si a su vez no es necesario esa conectividad inalámbrica, seguiría incrementando la brecha en cuanto al costo de estos modelos, y precisamente ante este balance en el precio y la reducción tan mínima que planteó, es donde actualmente muy pocos modelos darían frente, y de los pocos a competir se basaría ante placas como Z590A Pro, que también se determinan con una buena relación en este aspecto. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para esta placa base desde Amazon y de una forma segura. Pásate.